Cuando lo tenga puede decir amén. Usted sabe, si es habitual aquí, ahí puede dejar su listón, porque ahí vamos a estar en ese libro de aquí en adelante, si Dios lo permite. Y ya que lo tiene, vamos a hacer una oración. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, en tu gracia y misericordia, Señor, nos des entendimiento para poder recibirla, Señor, en nuestra capacidad intelectual y espiritual, Señor, y poder, sobre todo, guardarla y practicarla, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, para que así sea. Por cada uno que va a escuchar este mensaje a través de otros medios, Señor, y por los que físicamente no pudieron estar aquí como parte de esta congregación, Señor, para que tú les des sabiduría y los bendigas, Señor. Quita todo pensamiento vano, Señor, toda preocupación, Señor, todo afán que pueda usurpar, Señor, este momento, Señor, y quitar tu palabra, Señor. Quítalo en este momento en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, y también toda palabra torpe o ajena, Señor. Danos dirección, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, mi hermano? Dios tiene todo bajo control. No importa lo que esté pasando, la situación que tú estés enfrentando el día de hoy. Cuando no parece salida, cuando no parece que las cosas están bien, Dios tiene todo bajo control. Siempre. No solo es bueno todo el tiempo y su amor hacia nosotros, su compasión es para siempre, sino que Él tiene todo bajo control. Y su plan de salvación, mi hermano, y redentivo, continúa hasta el día de hoy. Si no ha venido es porque todavía hay cosas que hacer. Ese plan continúa hasta el día de hoy sin importar la oposición. ¿Cuántas gentes han querido destruir la iglesia? ¿Cuántos han intentado quemar la palabra de Dios? Su plan continúa hasta el día de hoy. En muchas ocasiones, lo que parece obstáculo, que a lo mejor los hermanos dentro en su momento, cuando estaban viviéndolo, parecía un obstáculo, un impedimento para la palabra y el plan de Dios, es en realidad parte de su plan. Dios ya lo tenía dispuesto, Dios ya lo había mirado, Dios ya lo había establecido. Por ejemplo, la traición de Judas Iscariote, la traición hacia el Señor Jesucristo. Quizás en su momento los apóstoles hayan sentido que fue algo sorprendente, algo inaudito, algo que los asustó a todos de tal manera que abandonaron al Señor. Esa traición, esa situación, precisamente ocupa el centro del escenario en la parte final de este capítulo. Su gran traición, pecado horrendo que Él hizo porque Él quiso, es explicada, podemos ver la mano de Dios en ella. Su ausencia vamos a ver que va a ser llenada porque Él ya no vive. La iglesia va a ser fortalecida y la voluntad de Dios, como siempre, va a ser avanzada. En otras palabras, lo que le dije al principio, Dios tiene todo bajo control. Y dice en el versículo 15, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ahora, ¿a qué se refiere en aquellos días? Se refiere al tiempo entre la ascensión del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo que había sido prometida. El Señor no les dijo cuándo sería, simplemente les dijo esperar para que se cumpla la promesa del Padre. Ahora sabemos que ocurrió en el día de Pentecostés, 50 días después del día de la Pascua. Ellos están esperando, un grupo ha sido obediente y los creyentes se juntan en un lugar, un aposento alto que era conocido por todos. Hay casi 120 personas, no dice que son exactamente 120, pero hay casi 120 personas. Y en medio de esas personas se levanta el apóstol Pedro asumiendo el papel de líder con una propuesta. Ahora, la cantidad de personas, porque a veces mucha gente se fija mucho en los números y quiere saber qué significa esto, qué significa lo otro.
Pues puede que simplemente sea un dato histórico, no significa nada, simplemente que había casi 120 personas. O puede que tenga que ver, mi hermano, hay una tradición rabínica, tradición nada más en el Mishnah, que decía que para establecer una comunidad legalmente se tenía que tener cuando menos 120 personas. Y entonces se podía establecer un Sanedrín y después hacer una sinagoga en ese lugar. Si ese es el significado, aquí nos está diciendo que este es el nacimiento de una nueva comunidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que aunque viene del judaísmo, aunque es precisamente, no es otra religión, se supone que esta sería la nueva, aunque los que ahora practican el judaísmo sí es otra religión. Cuando es una extensión en realidad de la promesa de Dios, esta es una nueva comunidad, es una nueva identidad, es una nueva familia, a la cual no se nace ni de carne ni de sangre, sino por medio del Espíritu Santo. No es una herencia, es una reacción y nacimiento espiritual a la cual solo pertenecen aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es una nueva entidad. Ahora, ¿qué mejor, mi hermano, representador de ese nuevo grupo que alguien como el apóstol Pedro? Ahora Pedro, la gente siempre se acuerda de cosas. Pedro me cae bien por renegón, no sé por qué, si yo soy completamente opuesto a él. Pero no se crean. Pedro, ustedes siempre en la lista se está como líder. Siempre aparece como el primero, pero obviamente nosotros conocemos su negación. En el Evangelio de Lucas vemos que él, eso es lo que queda, el sabor de boca, él negó al Señor. Pero también vemos, mi hermano, su arrepentimiento. Él, cuando se da cuenta, el Señor le dice, me vas a negar 3 veces. Cuando él se da cuenta y el gallo canta, la palabra de Dios dice que él corre y lloró amargamente. Fue un arrepentimiento sincero de corazón, mi hermano, que le destruyó su alma de cierta manera, pero que lo volvió a levantar. Y luego vemos su restauración, mi hermano. El Señor Jesucristo, cuando resucita y llegan las mujeres, que son las primeras testigas de su resurrección, les dice, vayan y díganle a Pedro, lo separa, y a los apóstoles lo que han visto. Los ángeles dicen, y después vemos en 1 Corintios 15 que el Señor Jesucristo se aparece a él individualmente y solamente a él en el día de la resurrección. Lo escoge de manera íntima. Y obviamente cuando estudiamos el Evangelio de Juan, vemos que el Señor 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él le contesta de manera afirmativa, aunque usando una palabra diferente. Pero el Señor le dice, esta va a ser tu comisión. Apacenta mis ovejas, apacenta mis ovejas. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? En realidad estamos viendo la obediencia de Pedro. Porque ahí hay confusión, ahí hay temor, ahí hay incertidumbre. Y él se levanta y empieza a hablar en medio de ellos, haciendo precisamente lo que Dios le pidió. Apacentar las ovejas. Ahora esto es importante, mi hermano, quiero que entienda esto. Porque a veces Pedro deja atrás su fracaso. Podía quedarse estancado en eso de que negó al Señor 3 veces. Podía quedarse estancado en esa falta de fe. Pero él cree en la restauración de Cristo. Si Cristo dice que él es restaurado, él lo cree. Y se mueve en obediencia. Él le dice, apacenta mis ovejas. Y él se mueve a obedecer lo que Cristo le ordenó. ¿Por qué es importante ese ejemplo, mi hermano? Porque a veces el remordimiento y los recuerdos de un pasado que ya Cristo te ha perdonado, te encadenan y te limitan y te marginan. Y marginan a muchos creyentes de tal manera que los hace vivir una vida estéril, sin fruto y amargada. Sin gozo y sin cumplir la voluntad de Dios. Obviamente aquí no sé ustedes, a lo mejor el Señor a ustedes los rescató siendo casi completamente puros, pero yo tengo en mi testimonio situaciones de las que yo me arrepiento y quisiera no haberlas hecho. Quisiera no haber mirado eso, quisiera no haber hecho esas cosas, quisiera no haber dañado a esa persona. Pero al mismo tiempo yo creo en la palabra de Dios que dice que todo aquel que en mí creyere, sus pecados les son perdonados y son arrojados en una distancia tan profunda que el Señor no los vuelve a encontrar jamás.
Yo creo que Él me ha justificado y me ha santificado y que ha borrado todos mis pecados. Ahora, si yo estuviera pensando en ellos, que a veces vienen y me atacan, y si yo me atorara en ellos, yo no estuviera predicando la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo aquí es obedeciendo lo que Dios me ha instruido que haga, sin importar el pasado que ya Dios me perdonó. Podrá haber otros hermanos en la iglesia, o que me hayan conocido anteriormente, que haciendo el trabajo de Satanás levanten su mano contra mí de acusadores. Pero yo creo en lo que Dios ha dicho de mí. Y estoy aquí por lo que Él ha hecho. Ahora, si en Cristo usted ha caído en un pecado, pues para eso está Cristo, para que venga y le pida perdón. Y si algún ministerio por el pecado que hizo ya no lo puede establecer, usted aún es útil para que Dios lo use. Y si Dios ha dicho, levántate y continúa, usted tiene que levantarse y continuar. No importa lo que opinen los demás, porque ninguno de ellos estará delante de ti, enfrente de ti más que Cristo. Y si el que te acusa es el mismo que te ha justificado, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Olvídese de aquellos, mi hermano. Mi conciencia, que está viva todavía, y mi carne me pueden acusar, y el diablo le encanta eso. Y otros hermanos parece que pertenecen al mismo equipo de él. Sin embargo, no se quede usted estéril, hermano. No se quede usted en amargura, viva como alguien que ya le fue perdonado todos sus pecados. Pedro lo entendió, mi hermano. Imagínese si no había alguno que dijera, ese lo negó. ¿Qué anda haciendo? Mira, ahora hasta se para enfrente, como si fuera el mero. ¿Qué no te acuerdas? Que lo negaste. No, compa, no tienes ni una gota de vergüenza. Yo que tú ni a la iglesia iba, mucho menos pararme ahí enfrente. No, Señor. Si aquí nomás fuera para santos, mi hermano, imagínese, este lugar estaría vacío. Somos santos porque Cristo lo dice y nos ha justificado. Somos imperfectos, pero somos perdonados. Ahora, Cristo le perdonó, le dijo lo que hiciera y él se pone a su servicio. Cristo le ha perdonado a usted. Y puede que sea algo tremendo, que va a haber secuelas y va a haber consecuencias, pero aún así, créelo y ponte al servicio del Señor. Ahora, la infidelidad y la infamia de Judas, seguida de su suicidio, causaron confusión y asombro entre los creyentes, y a lo mejor algunos estaban preguntando, ¿cómo es que el Señor Jesús, que conocía los corazones de todos y sabía lo que estaban pensando los fariseos, cómo es que lo escogió a él? ¿Se equivocó el Señor Jesús? Porque acuérdense que para los apóstoles esto fue una gran sorpresa. ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó el Señor? Entonces, ¿será infalible o no? ¿Se equivocará en alguna que otra cosa que se pueda equivocar? Pues Pedro ahora les va a explicar, usando la palabra de Dios, que eso que sucedió formaba parte del plan de Dios. Versículo 16 dice, varones, hermanos, esta es la primera vez que se usa de los creyentes la palabra hermanos. Y también incluye hermanas. Es la primera vez que se usa y es para mí el nombre más alto que hay. Si usted me quiere decir pastor, porque es lo que soy, pero si no me quiere decir, no me importa. No, fíjese que no me doy baños de pureza ni me ofende. Dios que lo reprenda. No se cree. Si me quiere decir por mi nombre, no, se me hace a veces medio raro que una persona, pero bueno, cada quien. Pero es mi nombre, me llamo Manuel. Si me quiere decir por mi apellido, bueno, es otra cosa también. Pero el día que no me diga hermano, hay un problema en usted, porque yo soy cristiano todavía. Es la palabra más hermosa quizás. Los americanos no la usan mucho quizás, pero nosotros sí. Hermano y hermana es una palabra maravillosa. Nos hace una misma familia, una familia especial que nunca va a morir, que es eterna, y aunque haga pleitos, algún día nos vamos a acomodar todos. Ahora les dice ellos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Lo que pasó era necesario que se cumpliese la Escritura. Que el Espíritu Santo, no es inspirada por hombres, no es algo que a alguien se le ocurrió. No, el Espíritu Santo es el que da la palabra de Dios. Habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu puso esta palabra
Es un salmo que escribe David, que habla de su experiencia en ese momento, pero al mismo tiempo es profético, está mirando hacia Jesucristo. Así como David es un tipo de Jesús, sus luchas y pruebas también representan un tipo de lo que sería el Señor Jesús. Ahora, dice el 17, acerca de Él, era contado con nosotros, con los 12 está hablando, con los 12 apóstoles. Y tenía parte en este ministerio, en el llamado profundo, especial, que solo 12 personas en toda la humanidad han tenido y tuvieron el llamado de apóstol. Dice, Él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era algo maravilloso. David escribió cosas que profetizaron. Y eso nos demuestra lo que le dije al principio. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. David, aunque no es el salmo que va a usar, ahorita el apóstol va a usar 2 salmos en el versículo 20. Pero este lo usó el Señor Jesús, Salmo 41:9, hablando de la traición. Aún el que se sentaba en mi mesa me ha traicionado y ha mordido o ha quebrantado mi calcañar. David cuando escribió eso se refería a Ahitofel. Ahitofel era una persona muy sabia, era el consejero que él tenía en el reino. Que cuando Absalón se rebela contra su papá, este señor que era tan sabio va y se une con Absalón. Y le empieza a enseñar cómo vencer a David. Pero Absalón era tan orgulloso que no le hace caso en muchas cosas importantes. Y Ahitofel se da cuenta, va a perder, porque no me está haciendo caso. Y en su tristeza este señor entiende que comete un gran error. Viene a su casa, prepara todas sus cosas, hace su tumba y después se suicida. Y es lo mismo que hace Judas Iscariote. Traiciona a aquel que comía en su mesa y después arrepentido se quita la vida. Ahora, la traición de Judas fue tan sorpresiva, pero en realidad era parte. Él tuvo el privilegio, mi hermano, el llamado entre los 12 apóstoles. Y representaban, ¿por qué escogió 12 el Señor? Porque cada uno iba a representar una tribu en el reino milenario. Cuando Israel sea restablecido, iban a ser jueces sentados sobre cada una de las tribus de Israel. Es la restauración de Israel, es lo que significa. 3 años él miró y escuchó y tocó a Jesús. Vio lo que él hacía, comió del pan multiplicado. Miró que el Señor Jesucristo le dio vida a Lázaro y al hijo de la viuda. Y él mismo fue usado por el Espíritu Santo para hacer milagros. Mi hermano, ¿se acuerda cuando los juntó de 2 en 2 a 70 y fueron y regresaron llenos de alegría diciendo, los demonios se nos sujetan y los enfermos son sanados? Él experimentó todas esas cosas, mi hermano. Y sin embargo, aunque estuvo delante del Hijo de Dios encarnado, lo traicionó. Y la verdad es que nunca creyó y lo vendió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo común en ese tiempo. Nos sorprende, pero desafortunadamente hay muchas personas en las iglesias el día de hoy que han escuchado, dice el libro de Hebreos, han experimentado el poder del Espíritu Santo y no han creído. Y dice, para ellos ya no hay nada que hacer, Cristo no va a morir otra vez. Esa es la oportunidad. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, esta es tu oportunidad de hacerlo. Muchos se benefician del poder del Espíritu Santo o de la bondad de la iglesia y hasta ahí llega su fe. Eso no es suficiente, mi hermano. Hay condenación para aquellos que no han creído y hay mucho más para aquellos que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. 30 monedas de plata, mi hermano. No nos sorprenda porque muchos cristianos cambian a Jesucristo hoy por menos. Por una mujer, por una relación, por un trabajo, por lascivia, por envidia, o simplemente por flojera. Yo no quiero ir a la iglesia. Muchos lo cambian por menos, mi hermano. El versículo 18 y 19 es un paréntesis editorial que usa Lucas para decirnos lo que le pasó a Judas, porque él no nos lo dice, nos lo cuenta Mateo. Ahora, las dos historias son un poquito diferentes, simplemente le voy a explicar porque alguien después le va a decir, la Biblia está llena de contradicciones, mira por ejemplo esto y esto. Pero eso es lo que dice
Lucas que sucedió. Dice el 18, hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, en arameo, que era lo que hablaban en ese tiempo, Aceldama o Aqueldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, Mateo nos dice que Judas después se arrepintió de lo que hizo y va al templo donde están los sumos sacerdotes y les dice, he entregado a un hombre inocente. Y eso le dice, ¿y a nosotros qué? Ese es tu problema, nosotros te hemos pagado. Y él agarra las monedas y se las arroja a ellos. Y sale del lugar y corre y se suicida, se cuelga de un árbol. Los sacerdotes creen, juntan el dinero y dicen, no lo podemos echar al cofre de las ofrendas porque es dinero de sangre. Entonces deciden comprar ellos un campo para que enterraran a personas. Le decían el campo del alfarero porque en algún tiempo sacaron barro para hacer ollas, pero también está ya ahora quizás abandonado y lleno de pedazos, de fragmentos de las ollas que no sirvieron. Significativo porque ahí entierran a Judas, las ollas que ya fue quebrantada y no sirvió. Y lo compran ellos y lo dejan para que ahí entierren a los extranjeros que no tienen parientes. Y algunos dicen, bueno, aquí Lucas está diciendo que Judas compró el campo. Bueno, estos señores compraron el campo, como dice Mateo, pero lo compraron en el nombre de Judas, porque era su dinero. Así de que en realidad Judas compró el campo. Ahora aquí dice que se cayó de cabeza y se reventó, le salieron todas las entrañas. Y muchos dicen, acá dice que se colgó. Bueno, es fácil eso, mi hermano, se colgó. Y cuando se estaba muriendo con los espasmos de la muerte, o después de rato se quebró la rama, cayó sobre piedras y se abrió. Ahora, por si usted tiene otra versión, hay unas que la palabra ahí de cayó de cabeza, si le cambia tantito puede decir que se hinchó y después reventó. Puede ser que está abandonado en esa rama, nadie lo quería tocar, era un hombre maldito. Y con el peso de los días cayó y se reventó. No hay contradicción. Simplemente hay una terrible muerte para una persona que lo tenía todo y lo dejó. Ahora Pedro continúa diciendo, y aludiendo al Antiguo Testamento, en el versículo 20 va a usar, la primera parte es el Salmo 69, 25 y la segunda es el Salmo 109, 8. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ese salmo es de David, habla de alguien que lo traicionó y terriblemente y David está diciendo que esa persona, su habitación quede abandonada, que no tenga quien esté con él y que nadie more en ella, en ese lugar se quede él para siempre solo. Quizás en ese campo donde está Judas, no lo sé, esté solo él enterrado ahí, que nadie haya sido enterrado, no lo sé. Pero es lo que está pidiendo. Y luego dice esto que es en el Salmo 109, 8. Tome otro su oficio, dando a entender, tiene que ser reemplazado. David no sabía, él está profetizando sin saber. Él está diciendo, de este traidor que se le quite todo lo que tenía y que otro se siente en su lugar. Ahora, esas son la base del argumento de Pedro para la necesaria reemplazación o reemplazar el lugar de Judas Iscariote. Ahora, ¿por qué tenía que reemplazar a uno de los apóstoles? Porque después se mueren cada uno de ellos y ninguno es reemplazado. Primeramente es porque el Señor llamó a 12 y lo hizo con un propósito para señalar la reorganización y restauración de Israel y para anunciar que el reino de Dios se había acercado. Eran 12 tribus, 12 jueces en el libro de Jueces. El 12 siempre es importante, número de completamiento, y en este caso cada uno de ellos se iba a sentar. Apocalipsis dice que hay 12 fundamentos en la Nueva Jerusalén y cada uno lleva el nombre de un apóstol. Ahora, era importante que ese número se mantuviera, o de otra manera diríamos que el Señor Jesús se equivocó. Era importante que se mantuviera porque señalaba el tiempo del Mesías que ya se había cumplido
y que ahora iban a salir testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después en el resto del mundo. Para que ese testimonio funcionara en Jerusalén tenían que ser 12. Para que funcionara en Judea, 12. En Samaria, maybe, 12. El resto del mundo a nadie le importaba si eran 12 o no eran 12. Pero en ese momento sí era importante. Cuando Judas se quitó la vida, esa misión no estaba cumplida aún. Así de que tenía que ser reemplazado. Y como le digo, solo él fue reemplazado. Después, en el capítulo 12, matan a Jacobo. Nadie lo reemplaza. Solo fueron 12. Hay 12 fundamentos, 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Así de que no debe de haber más apóstoles. Ahora, esta decisión, mi hermano, eso que dice él, tome otro su oficio, va a ser una decisión difícil. ¿Cómo la enfrentan? Primero, ¿qué es lo que dice ahí? Oraron, estaban unánimes y yendo a la palabra de Dios. Todos tenemos decisiones difíciles en nuestra vida, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes a veces se rascan la cabeza? ¿O cuánto nos gustaría que Dios fuera más explícito y más claro? ¿Agarro o no agarro ese trabajo, Señor? ¿Me caso o no me caso con ella? Y nos dijeran, no te cases con esa ingrata porque así te va a ir. Eso te lo dice tu mamá, pero ya ves, no le haces caso. A veces te dice, no agarres ese trabajo. O que te dijera, no te juntes con esa envidiosa, te quiere bajar el marido. O no te juntes con ese mentiroso, te va a dejar sin calcetines, es un bandido. Y quisiéramos, Señor, por favor dime, por favor dime, por favor dime. Y no nos dice nada. Y no es porque esté tan ocupado en otras cosas que no te esté oyendo, es que a veces esto es lo que Él quiere que hagas. Que ores, que pongas tus pensamientos y que tus decisiones las bases conforme a la palabra de Dios. Y que haga unidad en lo que tú estás diciendo, no en sentimientos, ni emociones, ni nada de eso, sino que te sujetes a Él. Y que después confíes que la decisión que tomes, Dios te ayudó a tomarla. Ahora, en esta historia vamos a ver las cualidades de un apóstol, porque en este tiempo, ¿conoce usted apóstoles en este tiempo? Bueno, aquí nos va a decir cuál es un verdadero apóstol bíblico. Dice en el versículo 21, tiene que ser primero, dice, es necesario pues que de estos hombres tiene que ser hombre. Ha habido mujeres en inglés, apostles. No sé cómo le dirían en Spanish, apóstola. Bueno, aquí dice que tiene que ser hombres. No es racismo ni discriminación, es simplemente basado en el orden de la creación, hermanas. Ustedes siempre nos ganan, además ustedes las hicieron más bonitas. No crean que... Tiene que ser hombres. Además, con las porrizas que les dieron a los apóstoles, no creo que ustedes quieran unas de esas. Pero bueno, tiene que ser hombres que hayan estado juntos con nosotros, con los otros 11, con el resto de la gente que estaba ahí, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Tienen que ser hombres, tienen que haber estado físicamente entre los que acompañaban al Señor en todo su ministerio. Y que no eran extraños al Señor. Por eso, cuando dice ahí eso, es una manera de decir que entraba y salía, que no eran extraños delante del Señor, sino que compartieron íntimamente con el Señor, físicamente de una manera personal y familiar. Esos son dos requerimientos. El otro dice, comenzando desde el bautismo de Juan, todo el ministerio de él, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. No solo cuando murió, yo sé que no dice ahí de testigos de la cruz, porque la mayoría salieron huyendo, pero dice hasta el día de su ascensión, no solo la resurrección, fueron testigos, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estas personas tuvieron que ver con sus propios ojos todas esas cosas y haber participado con el Señor todo el tiempo. La barra es bastante alta, mi hermano, la que está poniendo ahí Pedro. Y le quiero decir que nadie desde hace más de 1900 años ha cumplido esos requisitos. Nadie, absolutamente nadie. No está hablando figurativamente de que en un sueño yo vi a Jesús. No. Físicamente ahí estaban. Por 1900 años, ni siendo Matusalén,
puedes decir que estuviste ahí porque él solo vivió 969. Nadie la cumple, pero entonces en ese grupo había cuando menos 2 que fueron nominados, dice el 23. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justos. Este José es su nombre hebreo, pero como había tantos Josés, aquí hay también, les ponían apodos porque no había apellidos. Y a este le decían Barsabás, que literalmente quiere decir, Bar, acuérdese, significa hijo de en arameo. Sabás, que era hijo del Sabbat. Quiere decir que este mocosillo le valió gorro que el Sabbat fuera día de descanso y él quiso salir. Y le decían hijo del sábado. Ahora, si es Bar, va otra palabrita que se escribe un poquito diferente. Esa quiere decir hijo de anciano, que podría decir que su papá ya estaba calvo y canoso cuando lo tuvo. Fue que, no me esperaba. Y mira, ¿cómo que estás embarazada, mujer? Y su sobrenombre latín, Justus, que quiere decir justo, era una persona, le pusieron así porque algo veían en él. Y la otra persona se llamaba Matías, que es la palabra corta de Matatías o Mateo, que quiere decir regalo de Dios. Estos son los 2 candidatos que pasa. Cumplen todo lo que el apóstol Pedro ha sugerido, pedido. Dice el 24, pero aunque cumplan eso hay trabajo que hacer. Y dice el 24, y orando dijeron, se dirigen al Señor. Porque es una decisión muy importante. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de ese ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Otra manera de decir que se fue a donde pertenecía, al infierno. ¿Cuál es el propio lugar de aquellos que han creído? A un lado del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propio lugar? Y fíjese que de cierta manera, obviamente Dios conoce, sostiene todas las cosas. Es soberano de toda decisión, de antemano sabe todo. En el cielo, todos los que están ahí es por Jesucristo y nada más. En el infierno, los que están ahí es porque ellos decidieron irse a su lugar. Ese es el lugar que prefirieron. Oran públicamente, esa es la primera oración pública. Hay muchas cosas aquí que son primero. Es la primera oración pública de la iglesia que está ahí aparecida. Ponen delante del Señor a los candidatos. El Señor es el que va a dar la decisión final a través de su oración. Por eso le dicen, tú conoces, tú muestras. Y después van a usar un método que era apropiado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenían unas piedras que le decían el urín y el turín y con él echaban suertes para tomar decisiones. Muchas veces lo habían hecho durante la travesía en el desierto y después hay varios ejemplos. Ellos creían, como dicen Proverbios 16:33, que tú echarás la suerte en el regazo. O sea, se sentaban y como estaban como vestidos, tú echarás tus piedritas ahí, lo que estés usando, pero es Dios el que va a dar la decisión. Ellos creían eso, estaban seguros de ello. Ahora vemos, ese proceso fue una combinación de la soberanía de Dios y el compromiso humano con los propósitos de Dios. Ellos están haciendo, ven la Escritura, interpretan lo que tienen que hacer, pero ahora le dejan a Dios que tome la decisión final. Los 2 están trabajando. Hay algunos humanos como Judas Iscariote que pueden rechazar a Dios y su propósito, pero aún así Dios tiene todo bajo control. Dice en el 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Él fue el número 12. Echaron suertes. Había varias maneras, a veces agarraban como popotitos con los nombres o con un color y lo ponían así y decían escoge. Y lo sacaban y ahí estaba el nombre de la persona. En este caso la forma que parece Lucas decir es 2 piedras del mismo tamaño, de la misma figura, pusieron José. A lo mejor por eso no ganó él, porque imagínense ese nombrezote tan largo, José, Barsabás, y la firmotota que iba a poner en los autógrafos. Justus. Y el otro pues nomás Matías. Y ponían la piedra y le sacudían y la piedra que salía primero, esa era. Ese era el que ganaba. No es como el casino, mi hermana, no se vuela. No era dados. Así de que hicieron eso, mi hermano.
La idea es evitar interferencia humana y dejar la decisión en manos de Dios. Esto es descriptivo, no es prescriptivo. No nos está diciendo que hagamos esto. Esto es antes del Espíritu Santo. No nos dice, imagínense que vamos a escoger un pastor. Pase mano. Y agarran la piedra. Y luego tramposos. Sale José. 2 de 3. No le hacen caso al Señor. Sacan otra piedra. José. 4 de 5. No. No nos dice que hagamos eso, mi hermano. Ni nadie se crea muy santón haciendo eso. Pero sí debemos de confiar en Dios. Ahora, eso para muchos les causa escándalo, pero hay que leer la Biblia. Eso se usaba anteriormente para descubrir el pecado. ¿Se acuerda cuando Josué acá anda haciendo tranzas? Pierden la siguiente guerra después de Jericó y él siente que alguien ha cometido pecado. Echan suerte y se cae sobre esta familia. Y era correcto, esa familia cometió ese error. También lo hicieron para repartir la tierra. Cuando entraron a la tierra prometida, echaron suertes. Porque algunos iban a decir, no, yo quiero ese pedazo, no, yo no quiero ese lleno de piedras, no. Decían, el Señor es el que va a decidir, esto le pertenece a esta tribu y de esa tribu vamos a dividir en suertes. También lo usaban en el día para el servicio en el templo porque había, imagínense, matar tantos animales, sacarle todo el estiércol y todas esas cosas. Muchos decimos, ay, yo somos sacerdotes. Bueno, en aquel tiempo era chamba. Andar sucio todo el tiempo. Pero había otros que nomás llevaban las cositas para enfrente. Entonces tenían que echar en suerte a ver quién le tocaba llevar las cositas y quién tenía que matar a los borregos. También se hacía en ese tiempo. Y también se hacía en el día de la expiación. Se agarraba 2 machos cabríos, sacaban suertes y a uno era para Yahweh, ese era el que le cortaban el cuello y llevaba nuestros pecados. Y al otro se le decía para Azazel, Levíticos 16, 7, 10. A ese oraban y ponían todos los pecados según de la nación y dejaban que se fuera. Después la tradición le puso ese nombre a un demonio. Pero Azazel simplemente significa cabra que se perdió. Ahora Lucas en ningún momento critica ese proceso. Pero le voy a decir esto, algunos comentaristas sí lo hacen. Algunos comentaristas dicen, y algunos pastores dicen, porque todos somos bien sabiondos, que ese proceso no fue aprobado por Dios, porque no tenían el Espíritu Santo. Si se hayan esperado, Dios ya tenía escogido a uno, se llamaba Saulo, Pablo, dice. Y porque Dios tenía a este escogido, por eso a Matías no sabemos nada de él. Y sin embargo de Pablo vemos toda la historia de él. Porque Dios en realidad quería usar a Pablo. Y el día que nos muéramos, cuando veamos los 12 fundamentos, va a estar escrito ahí Pablo. Porque Pedro obró conforme a la carne, no se esperó que Dios le dijera. ¿Estás equivocado? Pedro está obrando conforme a la Biblia. Está usando la palabra de Dios que dice que tiene que ser reemplazado y entiende los tiempos de Dios. Tiene que ser antes de que empiecen a predicar en Jerusalén. Y Pablo es enemigo del Señor. Él está en otra parte. Él no tiene nada que ver. Ahora sí, si la fama de Pablo, que ciertamente nos enternecemos con él al leer tanto que él escribió, parte del Nuevo Testamento y su historia, su valor, nos da alegría con él. Pero sin embargo, mi hermano, eso no es suficiente. Si usted se pone a leer el libro de los Hechos, no sabemos nada de Andrés. Ni de Judas Tadeo, que lo único que hizo una preguntilla en todo el Nuevo Testamento. Y le dijeron, cállate, morro. No sabemos de Tomás. Todo lo que sabemos de ellos es tradición. No sabemos nada de Natael o Bernabé. No sabemos nada. O sea, así que el silencio no tiene nada que ver. Esto no es la historia de los apóstoles, es la historia de Jesucristo. Ahora, Lucas no lo está criticando. Pedro hizo lo que tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Pablo viene después. Los 12 ya están listos. Ahora, no sabemos nada de los otros. O no significa eso. Ahora, Pablo mismo reconoce eso. Que él fue un caso especial, que fue escogido. Él mismo se dice como un abortivo. Yo vine
después. Su misión fue diferente, su misión fue para los gentiles. Aún así, él vio a Jesucristo resucitado, algo que no lo han visto mucha gente el día de hoy. Y fue instruido personalmente por Cristo, por eso dice, mi doctrina no viene de hombres, viene de Cristo. Por eso a los Gálatas les decía, apóstol establecido no por hombres, sino por Jesucristo. Y después, aún así, él dice que fue examinado y aprobado por los apóstoles originales que aún vivían. Primero se entrevistó con Pedro, después desapareció un tiempo y volvió a Jerusalén y habló con Pedro, con Juan y con Santiago. Y ellos examinaron, el hermano del Señor, examinaron su doctrina y vieron que era correcta. Y por eso fue determinado que él también de manera especial era un apóstol del Señor. El día que el último apóstol murió, el apostolado bíblico cesó. La gente se pone muy dramática y pelea por cosas en este tiempo insignificantes que no tienen nada que ver con la palabra. Si alguien quiere tomar ese título, está incorrecto conforme a la Biblia, pero si lo quiere tomar puede hacer lo que quiera. No era necesario, porque el fundamento de apóstoles son esos 12, no que tiene que haber apóstoles todo el tiempo, no, son ellos, ya lo establecieron. La roca es Jesucristo. Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué necesitaríamos eso? No, necesitamos maestros todavía, pastores, necesitamos evangelistas, pero eso ya quedó atrás. Ya mandó al Consolador que nos inspira todas las cosas. No es necesario que diga eso, pero los apóstoles de hoy no califican en ninguno de eso. Si dicen, yo soy como Pablo, no Señor, como Pablo, él se presentó delante de Pedro y ellos examinaron su doctrina y aprobaron delante de todo. Bernabé lo llevó porque era necesario que él fuera aprobado. Ese es Saulo el que perseguía a la gente y ahora dice que es apóstol. Era necesario que fuera aprobado por gente que anduvo con el Señor y ellos lo aprobaron. El día que yo llegue al cielo, no creo que yo ande yo buscando a ver qué nombre está escrito en un fundamento. Lo que voy a buscar es a mi Señor. El que Él quiera poner, que lo ponga. Pero si hay 12 fundamentos, ¿qué van a hacer con los demás apóstoles de hoy? ¿Dónde los van a sentar? Solo para terminar, mi hermano, vemos que ellos están haciendo. La iglesia ya está preparada para recibir el poder del Espíritu Santo. Y vemos en eso algo. Si usted quiere buscar la voluntad de Dios, mi hermano, empiece con lo que ya está revelado en la Biblia. Hay decisiones como a veces desconectar a alguien. Son decisiones pesadas. Tener hijos en vitrofiltro. ¿Dónde va a buscar usted la dirección? Tiene que empezar con la palabra de Dios, lo que ya es revelado, lo que ya Dios nos ha enseñado primero, es lo que hicieron los apóstoles. Tiene, hermano y hermana, que aprender a confiar en la Biblia, no en los coaches de vida, no en fulano de tal primero, no en lo que hizo tu vecina. Tiene que leer la palabra de Dios, tiene que saturarse en ella, confiar en la Biblia y dejarla que ella guíe e interprete tu vida. Hay cosas que tú puedes resolver simplemente con leer la Escritura. Y haz lo que pide correctamente. Hay cosas, hay voluntad de Dios que es oculta. Entonces lo que tiene usted que hacer, lo que hizo el apóstol, juntar Escritura, juntar información y ponerse en oración y esperar. Ponerse en oración y esperar. Y confiar, le habla a los demás hermanos, júntese, dice, donde hay muchos, hay sabiduría, pero hay algunos de nosotros que no queremos que los demás se den cuenta. Estamos enfermos y a veces, nada, como que no, nuestras oraciones no han de servir para mucho, así que no nos cuenta. Pero antes se apoyaban en eso y pedían consejo en los que entendían. Junta información de las cosas que no sepa. Ore y espere en el Señor y sobre todo, así como le hizo Pedro y ellos, cuando salió la piedra confiaron que esa era la soberanía de Dios y Matías fue puesto como los otros 12. Cuando usted tenga decisiones que todos tenemos, esos son simplemente los pasos a seguir, pasos sencillos. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios. Entre toda esa alegata de que si Pablo o Matías, mi hermano, a mí el que me preocupa es José,
Barsabás, él perdió. Ese es el que a mí me agüita. Espero y haya sido un hermano maduro y no como nosotros. Que el día que a otro en la iglesia le dan un puesto, ya no volvemos a ir a esa iglesia. O que no queremos orar porque a otros les va bien en el trabajo, sino que nos da coraje. Y ya no le dirigimos la palabra y le hablamos con desprecio. Quizás el Señor escogió a Matías porque era el menos inmaduro de los dos. ¿Qué cree? Y porque sabía que José lo podía sostener y serle fiel al Señor. Y no decir, wow, si dijeron en la oración que Él conoce el corazón, ¿qué hay mal de mí? Que no me escogieron a mí. Y que pudo haber dicho, Señor, gracias. Porque me estás mostrando que no soy a ese nivel y yo quiero estar a ese nivel, Señor. La tradición dice, las hijas de un profeta que sale ahí después, Jalipi, que sus hijas que pregonaban la palabra de Dios, alguien lo quiso matar y le hizo beber un veneno a este señor. Es la tradición. Y se lo tomó y siguió como si nada. Y ya dan testimonio de eso. Y de Matías, muchos que quieren a Pablo dicen que después renegó de su fe. Mentiras. Matías siguió predicando la palabra, quién sabe dónde. Pero al igual que los demás apóstoles, le aseguro que lo vamos a encontrar allá arriba. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a tener a ese José en cuenta cuando la vida parezca que no te da a ti lo que te tocaba. Cuando al barbero en el trabajo, irresponsable, le dan el puesto que tú te has ganado con trabajo y te hacen un lado porque eres creyente y tú no te vas a tomar con ellos al bailongo ni a los clubes de caballeros porque no andas con tu bocota o metiéndote en chismes. Sé como José, algún día tu día va a llegar. Cuando eso suceda en la iglesia, mi hermano, en humildad acepta la decisión de Dios, porque Dios tiene algo para ti siempre, siempre. Porque Dios tiene todo bajo control. Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu iglesia ahora está preparada, Señor. Los hermanos, aunque solo había 120, ahí están listos, preparados, instruidos, Señor. Gracias porque podemos ver en Pedro una persona que entendió tu gracia y que sin temor a su pasado, al remordimiento, a las acusaciones, quizás de algunos que se acordaban de sus errores, escuchó tu voz y se paró con valentía y obediencia a apacentar tus ovejas, Señor. Que así sea en cada uno de nosotros, Señor. Quita lo que nos paraliza, Señor, de nuestro pasado, Señor. Lo que nos detiene, Señor, que nos ha tenido por años atados, Señor. Marginados, estériles y sin alegría, Señor. Que entendamos que hemos sido perdonados, que somos hijos de gozo y que tú tienes aún para aquellos que han faltado un plan a seguir. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos muestras cómo tomar decisiones difíciles en nuestra vida, Señor. Porque nos enseña, Señor, el camino y la luz, y en que ahora el Espíritu Santo está en nosotros, aún ahora tenemos que seguir estos pasos, buscar en tu palabra confirmación, buscar en tu palabra luz, buscar en el consejo de los hermanos, en la unidad de oración, orar de manera profunda, esperar tu respuesta, y cuando la puerta sea abierta, confiar que eres tú, Señor, el que la abriste. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por cada uno de los que estuvieron en este lugar, en este día, Señor, que esta semana podamos caminar en una relación más íntima, más profunda contigo, Señor. Que usemos nuestras vidas para gloria tuya, Señor. Que aprovechemos las oportunidades en esta semana de expresar nuestro agradecimiento, de hablar de las buenas nuevas y sobre todo de vivir conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido
por los que trabajan, Señor, que sea su trabajo fructífero, Señor, que sea su salario digno, que encuentren trabajo el que no tiene, Señor, en ese momento, el trabajo correcto donde pueda ser de ejemplo, Señor, y recibir un salario que le ayude a salir adelante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, en cualquier estación de nuestra vida, Señor, los que estén retirados, Padre, que tú los ayudes, Padre, a salir adelante. Quita cualquier pensamiento de soledad o frustración, Señor, personal, por los años que pasan, Señor. Te pedimos por los que están en la escuela, abre su entendimiento, Señor, su memoria, Señor, a retener lo bueno, Señor, y sobre todo a expulsar lo malo y salir adelante, Señor, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Todopoderoso. Ahora, Señor, bendice la ofrenda, Señor, que sea dada, Señor, en gratitud, en entendimiento, Señor, de que somos parte de un plan, que somos participantes, Señor, de la gloria de Dios, sembrando no aquí, sino en el cielo, y de la misma manera, Señor, que sea usada en temor, Señor, para gloria y expansión de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.